Buenas noches, les habla la pastora Gloria de la Iglesia Cristiana Su Gloria en Mí, Bogotá. Para mí es un privilegio enseñar la palabra del Señor y sobre todo ser testimonio de lo que he aprendido de Él. Estamos trabajando todos estos temas tan hermosos, hablando de la culpa, de la justicia, y estamos llevando un ciclo para poder determinar todas las cosas. El tema que nos corresponde hoy es de las tinieblas a la luz. Entonces vamos a hablar de lo que es la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Muchos decimos ser hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Nosotros, como dice la palabra del Señor, a todos los que le recibieron, Él le dio potestad de ser hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, somos asistentes de repente, pero a veces nos cuesta vivir la palabra de Dios porque no la llevamos de la mente al corazón, sino siempre nos arrastra la naturaleza vieja, ese viejo hombre, allá donde el Señor nos recogió con el pecado, porque bien dice la palabra de Dios que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23, y así fue. Pero nosotros, con ese regalo tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz por nuestros pecados y nos dio ese regalo de gracia tan maravilloso, nosotros a partir de ese momento podemos comunicarnos con el Padre. A veces nosotros nos alejamos tanto de Dios, pensamos que estamos con Él, que en todo momento Él está con nosotros, y Él es fiel, está con nosotros. Pero nosotros no nos apropiamos de lo que es tener esa intimidad con Él, conocerlo a través de su palabra, orar por nuestro prójimo y amarlo como es. A veces nos llenamos de ira, de resentimiento y seguimos con algunos pecados de nuestra naturaleza vieja. Por eso nuestro tema de las tinieblas a la luz. El Señor nos sacó de las tinieblas con ese majestuoso regalo que hizo en la cruz y nos llevó a la luz que es Cristo, nuevas criaturas. Pero vamos a leer, como siempre, un versículo hermoso que lo encontramos en Efesios, y vamos a trabajar y lo vamos a leer como siempre lo hacemos, al entrar y salir vamos a poner todo el cuidado, pero primero que todo vamos a darle gracias a Dios, porque a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, por este Facebook Live, mamita, abuelito, niño, joven, todo tipo de persona que esté escuchándonos, que nos escuche en este momento y que esté con nosotros presente, le damos gracias a Dios por este momento, y también que nos vean en diferido. Pero la iglesia también es pedagógica. Vamos a pedirle al Señor que esa palabra, que el mensaje que nos dé hoy quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ser personas diferentes, una sociedad diferente, porque somos hijos de ese Rey, somos novios, somos la iglesia, la novia de Cristo. ¿Y cómo es un novio con una novia? Se pone hermoso, se arregla, siempre está cariñoso, siempre quiere agradar a ese ser querido. Así nosotros como iglesia tenemos que agradar al Señor. Entonces hoy nos vamos a preguntar de qué manera estamos agradando al Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Te decimos que tú eres nuestro Rey, Señor, que habita en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy te damos gracias por la vida, Señor, de cada uno, Señor, por el hecho de vivir, por el hecho de despertar, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por toda la provisión, Señor, tanto física, espiritual y material, porque tú siempre estás ahí, Señor, tomándonos de tu mano, Padre poderoso, y tomándonos a cada uno de nuestras manos, Señor, llevándonos por el camino, Señor, del bien, Padre poderoso, porque sabemos que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros y que siempre quieres el bien para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te decimos gracias, Papito Dios, gracias, Señor, gracias por la sabiduría, gracias por la inteligencia, gracias por nuestro cuerpo, por nuestros sistemas, por todo lo que tenemos, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que tú seas ministrando nuestras vidas y a cada una de las personas que están viendo esta enseñanza, Señor, en directo y en diferido. Que seas tú, Papito Dios, tocándonos, Señor, Padre poderoso, ungiendo, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, en este tiempo para ti, en esta semana que comienza, sea como olor fragante, Señor. Sabemos, Señor, que te amamos de todo corazón, Señor, pero aún queremos amarte mucho más, como dices en tu palabra,
como lo dices en Deuteronomio 5, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Nos vamos a dirigir a Efesios y vamos a leer la nueva vida en Cristo. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia en los que hay por la dureza de corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos, y vestíos del nuevo hombre, vestíos, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén, amén. Y yo creo que la palabra es muy clara y hablamos de el capítulo 4 de Efesios, versículo 17 al 32, la nueva vida en Cristo. Como lo decíamos, el tema de tinieblas a luz. Eso es lo que el Señor quiere con el nuevo hombre, con la naturaleza nueva que Él nos dio. Entonces vamos a trabajar con eso que dice en nuestra palabra, que dice enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Como les decía, siempre hay esa dualidad entre nosotros, entre el pueblo de Dios, porque tenemos naturaleza humana y somos hombres. Pero nosotros a veces tenemos que tener esa identidad cristiana. Estamos representando al Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Entonces tenemos que llevar ese nombre en alto. Muchas veces el mal testimonio de los hombres, aunque maldito el hombre que cree en el hombre, pero las personas que empiezan a llegar como bebés espirituales a la vida del Señor, si no ven un buen testimonio, entonces pues hacen la retirada. Eso entonces depende mucho de nosotros. En todo este tiempo, en todo lo que hemos trabajado, sabemos que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y en todo lo dice el Señor, y es el mandato más grande que tenemos y que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Vamos a pensar por un momento, porque hoy vamos a trabajar lo que dice la gritería, maledicencia, el enojo y la ira. Porque muchas veces nosotros seguimos en nuestro núcleo familiar con toda esta serie de cosas. Pero nosotros debemos de preguntarnos si realmente eso le está agradando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no reconocemos con facilidad el enojo en nosotros y reconocemos el enojo en otros? Entonces hay unos factores muy importantes que no nos damos cuenta, pero que tenemos que tener. Muchas veces nos damos cuenta de las cosas negativas que dicen de nosotros. Por ejemplo, dicen, la pastora es amorosa, es tierna, pero de pronto dicen, no saludó, o
está mal geniado, tiene mal carácter. Entonces, nosotros los seres humanos nunca nos damos cuenta de todas aquellas cosas positivas que dicen de nosotros, sino siempre en la mente retenemos lo negativo. O sea, uno se pone a pensar, ¿por qué me dijo esto? Cuando hay conflictos entre padres e hijos, entre familia, ¿qué pasa? Que siempre nosotros nos damos cuenta de lo negativo, pero no miramos todo lo que hay alrededor, miramos el punto negro. No miramos todas las cualidades que tiene esa persona, qué tipo de persona es, con cuánto tiempo hemos vivido con ella, sea hijo, abuelito, tío, el jefe en el trabajo, los años que se ha trabajado, sino siempre vemos lo negativo y lo resaltamos. Entonces nosotros tenemos que aprender que una estrategia es comenzar como a reconocer también en nosotros lo que siempre decíamos, miremos la viga que está en el ojo y no la paja que está en nuestro hermano. Entonces, siempre experimentamos eso, lo negativo. Entonces, esa es una de los factores por los cuales nosotros trabajamos mucho el enojo. El otro es que justificamos nuestra ira, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ira, entonces decimos, no, fue que fue un mal momento, fue porque tú hiciste algo, fue porque no me sentí bien, pero no, Señor. Nosotros, si somos hijos del Señor, nosotros tenemos que procurar hablar. Si nos están diciendo una crítica constructiva a algo, si estamos hablando con el hijo, con el hermano, con el esposo, ¿qué tenemos que hacer? Pues directamente, pues es el momento que nosotros tenemos que aprender cómo a canalizar eso, porque es la persona con la que vivimos de confianza, o el jefe donde trabajamos, o la compañera de trabajo. Y nosotros no hemos aprendido porque nosotros pensamos que el enojo y la ira es gritar, pero nada tiene que ver. El enojo es un sentimiento de impotencia, la ira es una emoción fuerte, un disgusto ocasionado por la impotencia y la desesperación. Es una respuesta al dolor, es algo que está mal en mí de pronto, que no he podido sacar. Entonces de repente viene cualquier problema y eso que yo tengo, ese resentimiento que tengo hacia la persona, no le he sacado y cuando viene el problema de conflicto saco a relucir todo, pero entonces no he trabajado eso. Bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces lo que es el enojo, ya decíamos que es ese sentimiento, es una respuesta natural a situaciones y a sentimientos. A veces nos sentimos amenazados por la otra persona. Pero a veces es una frustración de algo que queríamos, como decíamos la vez pasada, nosotros tenemos las expectativas muy altas con las personas y a veces no las amamos tal y como son. Nosotros siempre queremos hacer como a nuestra semejanza las personas, no respetamos sus criterios de pronto y la forma de pensar. Muchas veces no se cumple, también se da la otra posibilidad, pero es importante que esa frustración y esa satisfacción no salga en un momento de ira. A nosotros desde pequeños nos han enseñado que tenemos que reprimir la ira. Iba un niño a jugar a la casa, le prestamos el juguete, pero el niño lo llamaba, entonces uno quería pelear como con el niño y decirle, ¿por qué me dañaste el juguete? ¿Qué pasa? Entonces la mamá le hacía como una muequita, le daba un pellizquito a uno, entonces uno se iba al cuarto y uno guardaba el juguete, entonces uno se daba cuenta que uno no podía tener ira, que ante los demás tenía que, esa es la parte como le decía, como demostrar lo que lo está sintiendo en el momento. Nos dimos cuenta que en varias partes en la Biblia el Señor cuando tuvo el problema de airaos pero no pequéis, cuando tuvo el problema con lo de las mesas, con las personas que estaban vendiendo, ¿cierto? Y Él levantó, entonces uno puede airarse pero no pecar, no ir más allá ni ofender, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, la agresión, cuando uno se enoja, llega a tal punto que la irritabilidad es tan grande que uno llega al enojo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con esa parte del enojo. Una persona que se enoja también es una persona hostil. ¿Qué es una persona hostil? Que evalúa negativamente siempre a las personas. Nunca le ve nada bueno a las personas. Siempre tiene que estarlas criticando, juzgando y viéndole aquello que no es bueno. No sirve, no hace, no puede, no tiene, no, bueno. Esa serie de cosas. Siempre trata de ofender, como llegar al corazón, como cuando uno juega con llegarle al punto donde es. Entonces ahí la otra persona, nosotros cometemos el error cuando nos sentimos ambas personas víctimas, el uno abusado, el otro abusador, y juntos nos victimizamos en la misma situación, pero hay que tomar riendas. Y a veces en la vida cristiana nosotros asistimos al culto, al templo, pero no hacemos las reuniones familiares que tenemos que hacer para decir, mira, estamos fallando, para orar, para leer la palabra en familia, y también para mirar todas aquellas cosas, porque todo empieza en el núcleo familiar, así como uno eduque a los hijos. Entonces se enseñó a reprimir al niño, entonces el niño ¿qué pasa?
crece y va creciendo viendo que la ira es totalmente mala, que no puede demostrar en ningún momento enojo. No, nosotros los seres humanos nos podemos enojar, pero hay que tener cuidado en el momento y con quién y para qué, porque a veces nos enojamos, tenemos un conflicto aparte muy distinto, puede ser en el trabajo y todo, y lo llevamos a la familia y descargamos todo el enojo en personas que no tienen nada que ver. Si nosotros somos prudentes y aprendemos de la palabra, como lo dicen Proverbios, vamos a la persona, hablamos y decimos, porque la ira nos da el valor también para enfrentar una problemática. Entonces, ¿qué pasa? El enojo se nos convierte en un problema. O sea, porque constantemente hay personas que se toma como un hábito. Ya enojarse es un hábito. No, es que yo nací así, soy mi temperamento, mi carácter, pero el Señor nos enseña en su palabra en Gálatas que nosotros tenemos que tener templanza en muchas cosas y no la tenemos. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar en qué estamos fallando. Cuando se presentan estos problemas de ira, cuando hay un núcleo familiar donde hay violencia intrafamiliar, por alcohol el papá o por droga viene, golpea a sus niños y todo, hay un momento en que la persona violenta a los demás con su enojo, con su hija, no se da cuenta y deja muchas secuelas, heridas, pero al mismo tiempo las personas que están observando se vuelven personas temerosas, personas con miedos, o sea, personas que se sienten inseguras, que no sienten confianza. ¿Por qué? Porque han visto la violencia, han visto el enojo y lo ven como algo drástico, como algo terrible. Entonces viene el problema de que más adelante, cuando uno ve a una persona enojada, siempre va a pensar que la persona enojada va a golpear, que se va a ir a las manos, pero no todo el tiempo es lo mismo, porque la ira, hay dos preguntas: ¿es buena o es mala? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Lo importante de la ira es, la ira tiene una escala, así como hemos visto los termómetros, ¿cierto? Con los que nos tomamos la temperatura. Entonces viene, la persona se pone irritada, luego la persona se disgusta, luego la persona se pone violenta, luego se enfurece y luego, lo peor de todo, lo que guarda es el resentimiento, que es la zona de peligro. Ese se llama el flujo de la ira. Tiene su escala también: irritado, disgustado, violento, enfurecido y resentido. ¿Qué es lo que tratamos de hablar en la palabra de Dios? Del resentimiento que hay en nuestro corazón. Porque todo eso lo traemos desde niños. Hay muchas cosas que traemos y que no hemos trabajado. Una sanidad interior, o de pronto necesitamos porque ha habido una violencia, mucho enojo en los padres, mucha ira, mucha contienda. Y a veces los niños necesitan de un profesional, de un psicólogo, de una persona que los pueda como enseñar a tener estrategias para evadir todos esos pensamientos. Cuando nosotros ya somos adultos y somos nuevas criaturas en Cristo, el Señor es el mejor médico que hay en esta vida. Pero también necesitamos de los profesionales, porque a veces nosotros amamos a Dios, pero en los profesionales también está la presencia de Dios, en los médicos. Entonces a veces tenemos que acudir en parejas, a veces toca hacer terapias de familia, terapias de pareja. Muchas veces las parejas no entienden que el enojo está haciendo mucho daño en la relación de pareja y se sienten mal porque se dice visita a un psicólogo. El psicólogo al menos habla, desahoga, o el pastor, un mentor o una persona en la que se pueda confiar y cuente de dónde es la raíz de su problema, de dónde viene la ira, lo iracundo. Muchas veces esa ira tampoco es una ira, hay iras que vienen desde muy atrás, pero hay iras momentáneas por determinados momentos, porque algo no se hizo, un trabajo o un favor, bueno, sí, pero a veces se desencadenan cuando la persona no aprende a canalizar la ira, por todo se enoja, grita, levanta la voz. ¿Y qué pasa? Las personas que están alrededor se sienten mal, porque pues de todas maneras está haciendo algo que no es tan agradable. Por eso siempre debemos tener en cuenta lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Crees que expresarse es malo o peligroso? Como cuando pequeños, en los hogares que hubo esa violencia, los niños no se podían expresar, entonces crecieron con ese resentimiento. Y es cuando vienen los problemas, cuando son nuevas parejas, traen. Porque no nos acordamos que somos nuevas criaturas en Cristo y que ahí en esa cruz dejamos todo. Ah, que fue que mi papá, el alcohol, que todo, pero ya el Señor, ya hemos perdonado, tenemos que perdonar para sanar, para vivir.
No perdonamos para morir, para fracasar, perdonamos para vivir, para ser diferentes. Y eso también nos saca de las tinieblas, de las tinieblas a la luz. La ira, pues la ira tiene partes positivas y partes positivas y tiene partes negativas. Entonces, la ira, cuando es positiva, lo impulsa a uno a hacerse valer. En determinados momentos, de pronto, en una empresa, vamos a hacer esto, vamos a hablar con el patrón y todo, usted siente un momento de enojo, pero es un enojo ecuánime, un enojo donde tú dices lo que quieres decir, expresa lo que siente frente al patrono, pero no te vas a la agresión, sino expresas y sacas la rabia que tienes de una manera adecuada. ¿Sí? Ahí es cuando tú tienes esa templanza de la que el Señor nos ama. Bueno. Entonces la ira nos impulsa a hacernos valer, porque es que nosotros a veces no tenemos por qué callar, nos pasa también en las parejas, cállate, cállese, lo que dice no vale, no, tenemos que escucharlos. Siempre lo que una persona dice no es una tontería, porque a veces nosotros pretendemos que lo que uno dice vale, pero lo que el otro dice no vale. Siempre tenemos que escuchar a nuestros hijos, al abuelo, al esposo, a todas las personas, para poder saber qué es lo que le molesta y no incurrir en lo mismo. Porque a veces los problemas en pareja o con el jefe incurren en lo mismo porque no se ha tomado una solución. Entonces, la ira también sirve para tomar soluciones a una problemática, y es cuando es una ira que es positiva y es en victoria. Porque se soluciona un problema. Entonces, se saca, se aira, pero se soluciona. Vamos a llegar a estos acuerdos, sea el jefe, el patrono, sea en el hogar, en los diferentes contextos donde estamos. Entonces, la ira... Por eso se dice, ¿la ira es mala o buena? No, la ira no es mala o buena. Yo tengo el control de mi cuerpo, de mis emociones, y depende de mí como yo quiero desarrollar o quiero... si yo tengo una ira que he aprendido a guardar como siempre, la ira como cuando hay una olla de presión y guarda, no. Es mejor expresar, porque cuando tú expresas te desahogas, ¿sí? Entonces es importante. La ira impulsa a hacerte valer, bueno, te anima, te gratifica. La parte negativa de la ira también tiene su parte negativa, cuando se culpa a otros de todo. No, es que es tu culpa y se siente víctima. No, es que es tu responsabilidad, no que es la tuya. Entonces, cuando se genera culpa hacia terceros o hacia el otro, a esos terceros, entonces es una ira negativa, porque ya estoy salvando mi responsabilidad, porque siempre en un problema, en pareja, en lo que sea, en negocios, siempre si es de dos personas que interactúan, siempre va por un porcentaje, pues 30, 20, 20, 30, pero siempre las dos personas tienen que ver en la situación. Una no es la santa y la otra no. Por eso hay que llegar a consensos de acuerdo. Otra parte negativa, ser víctima significa que tengo menos responsabilidad y que le echo la culpa al otro de todo, que todo está a merced del otro. Entonces tampoco tenemos que decir, no, usted es el culpable el 100%. Me siento fuerte y puedo intimidar y manipular a otros. Hay personas que se ponen iracundas, entonces con un grito gritan, ya esto me parece así, y callan a todo el mundo. Entonces manipulan a las personas, las hace sentir mal. Entonces eso es lo negativo de la ira. Yo no tengo por qué hacer sentir mal a otro. Yo con mi ira tengo que canalizar y solucionar un problema, que esa es la alternativa positiva. Entonces, el enojo no puede ser una respuesta habitual. El enojo no puede convertirse en el diario vivir de mi vida, en el problema familiar, en un hábito. Porque a veces entonces ya se genera que siempre la persona contesta lo mismo, que siempre la persona habla de la misma manera, y uno nunca se da cuenta de uno mismo. Pero yo digo que lo más importante es pongámonos en la situación y en la posesión del Señor. El Señor está con nosotros y es nuestro inquilino, permanece en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué pensará Él de nuestras palabras? Como dice, ninguna palabra corrompida hable tu boca. Pero nosotros a veces nos desbocamos como seres humanos, y ahí es donde tenemos que ver que si estamos en las tinieblas todavía o estamos en la luz de Cristo. Y todavía andamos mucho en tinieblas. No tenemos tiempo para el gran rey, no tenemos... El día tiene 24 horas, pero esas 24 horas son tan importantes y tengo tanto que hacer que no me preocupo por amar al Señor y amarme al prójimo, que yo soy el primer prójimo, mirar en qué estoy fallando.
porque es que siempre nosotros nos vemos tan divinos, pero tenemos tantas fallas. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, como dice Pablo en la palabra del Señor, nos debemos de examinar siempre. Y eso es diariamente, porque todos los días vamos a la cruz, tenemos que examinarnos. Entonces, manejar el enojo recurre a la expresión agresiva para resolver problemas. O sea, hay personas que siempre resuelven los problemas de una forma agresiva. Si no es con el grito, con la pelea, no se arregla el problema. Entonces, eso es lo que se quiere como ver en esto, si estamos todavía en esa luz o en esto. Eso debilita a la gente que está alrededor, da aburrimiento en las familias, en los hijos y todo, porque siempre con las mismas expectativas, siempre no viendo los mismos alegatos que en el jefe, bueno, en fin, en los determinados contextos donde nos desarrollemos. Entonces dicen, ay, esa persona ya está rotulada, no, es que ella es así, ella grita, él dice, él hace. Y ya las personas se dan cuenta, pero eso no es un buen testimonio de nosotros como cristianos. Entonces tenemos que ver el lado positivo, que es resolver la circunstancia, resolver el problema y salir en victoria. ¿Sí? Solucionando el problema. Entonces, ¿cómo superamos ese hábito? Tomar conciencia de la situación. ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Cómo estoy como mamá, como esposa, como hija, como abuela, como tía, como hermana? ¿Cómo estoy? Todas las posiciones. No solamente en la posición espiritual, porque nos vemos lindos en la iglesia, como dice el pastor, levantando las manos y aleluya, pero realmente se ve ese en nuestro cotidiano. Y no se olviden que la familia de nosotros, la familia en Cristo, pero también la familia nuclear. Uno a veces vive más con su pareja. Yo llevo 34 años de casada y 5 de novia, 39, y viví en mi casa 23 años, o sea, llevo más viviendo con mi pareja. Entonces, uno, ¿cómo no va a valorar un ser que vive con uno tanto tiempo y que ha estado con uno, como dice la palabra del Señor, en lo bueno, en lo malo y en todo, en la tristeza y en la alegría? Entonces, no nos dejemos llevar porque son banalidades de la vida. Eso es como el orgullo y la prepotencia de no reconocer en qué estamos fallando. Entonces, tomar la conciencia en situaciones y circunstancias de conducta para que no desencadenen en enojo. Tener conciencia de los actos negativos que resultan del enojo. Entonces uno decir, ay no, si yo me enojo, mire, ¿qué puede pasar con que yo me estoy enojando tanto? Vamos a ver algo bien hermoso porque ahora sí nos vamos a ir a la parte espiritual. Entonces, en la parte espiritual nos damos las consecuencias al fallar por el despojo del enojo. ¿Qué pasa si nos despojamos del enojo? Pero ¿qué pasa si incurrimos en el enojo aún en la vida cristiana? Entonces, es la voluntad de Dios que sus hijos convivan sin enojo. Es la voluntad de Dios que sus hijos convivan sin enojo. ¿O qué? Airaos, pero no pequéis. Pero entonces a veces tomamos eso de que, ay, nos enojamos, pero no hay que medir. Por eso, usted está irritado, está disgustado, está violento, está enfurecido, está resentido. Nunca se le olvide esa escala. Porque es que el enojo simplemente no es enojarme y tener una contrariedad. El enojo tiene sus escalas, eso se llama el flujo de la ira. Y es donde debemos trabajar nosotros. ¿En qué parte estoy? ¿Estoy en la parte de irritabilidad? ¿Estoy en la parte de disgusto? ¿Estoy en la parte violenta? Y violentar también es con palabras. La violencia psicológica. Decirle al otro que no vale, que no es, que no puede, que no hace. Qué bonito que le ganen, que esposa, qué linda estás, qué lindo. Esposo, qué guapo estás, se te ve bien. Ay, lo que dijiste está muy bien. Hijo, qué hermoso te ves, te felicito. O también decirle, hijo, ven, te llamo, hablo contigo. No me parece que lo que estás haciendo es correcto. Pero no tengo necesidad de gritar ni de nada de esas cosas para poder tener un diálogo. Hay que llegar al corazón de las personas. Y es lo que ahora no hacemos. Anteriormente nuestros ancestros, nuestros abuelos hacían eso, llegaban al corazón de las personas. Entonces, es la voluntad de Dios que sus hijos convivan sin enojo. Y eso lo encontramos en Efesios 4:31, que ahorita lo vamos a leer de nuevo. Andar y convivir en el enojo es pecado contra Dios. Entonces, es pecado contra Dios vivir en ira, contienda. La contienda no permite el crecimiento ni en el hogar ni en ninguna parte, quebranta el cuerpo de Cristo. Consecuencias del enojo y la ira. Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Eso lo encontramos en Corintios, pero aquí en lo que leímos, que lo vamos a volver a leer. Entonces,
nosotros con nuestra ira contristamos al Espíritu Santo de Dios. Dejamos de ser llenos del Espíritu, pasamos a ser controlados por la carne. Ay, porque si uno tiene esa ira, se deja controlar desde la carne, el cuerpo. Uno a veces tiene que dejar esas cosas. No, entonces el Espíritu Santo no podrá hacer la obra de una manera plena en nosotros. Porque nosotros, si ya tenemos el hábito de la ira, el hábito del enojo, de la maleficencia, de la crítica, eso ya es un hábito y no es así. Segundo, le damos lugar a Satanás. ¿Por qué? Porque seguimos en esa vida vieja, en esa naturaleza vieja. Porque es que es todo o nada, el Señor no quiere reservas. Y a veces nos parece difícil, pero es voluntad. Y no es de un tiempo para otro, es un proceso, pueden pasar 5, 10, 15 años, muchos años para el proceso y la vida es un proceso. No podemos decir que porque ya fuimos a la iglesia, leímos la palabra, estamos en el culto, no. Cada día trae su afán. Entonces, opacamos el testimonio de Cristo, también lo encontramos en Corinto y lo encontramos aquí. Opacamos, ¿por qué? Porque no estamos dando testimonio ni fe de Él. ¿Sí? Ay, mire cómo son los hijos de Dios. Cuando el enojo domina, el testimonio se daña, porque si yo me dejo dominar por el enojo, el testimonio se daña cuando yo me dejo dominar por el enojo. Rompemos la unidad del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. En paz con todos los hombres. Hombre genérico, me refiero a hombre, mujer, niño, abuelo, en fin, familia y todo ese tipo de personas. Ahí lo seguimos viendo en Efesios, que también lo trabajamos y lo vamos a leer. Te acercas más al pecado. Si yo vivo iracundo, pues hay malas palabras, hay todo. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Caín y Abel? Pues sí, Caín fue envidioso y todo lo que pasó, toda la historia que está en Génesis 4 al 7, capítulo 4, versículo 4 al 7, pero nosotros ya no la sabemos, pero nos damos cuenta que él se puso iracundo hasta el punto que se violentó y que pues asesinó a su hermano. Sexto, impide la oración y la comunicación. ¿Con quién? Con el Señor, porque las oraciones van a ser estorbosas. Yo no puedo, dice la misma palabra del Señor, estar enojado, ir al alfolí, o no perdonar, como dice en Mateo 6 en el Padre Nuestro. Si no perdonamos a nuestro hermano, y hay que perdonar 70 veces 7, pero no, si nosotros, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, los llevó en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al otro? ¿Nos ponemos en el puesto de Cristo, en la silla de Cristo? ¿O somos más que Cristo? Ahí es donde viene, cuando se conocen unas personas, no, pero mire, el cristiano no perdona, entonces la gente, pues así, la gente no llega, entonces el testimonio es quebrantado. Entonces, la oración y la comunicación con el Señor no es porque el Señor, pues, el pecado, no lo quiere. Consecuencias físicas, ya lo sabemos, ya hemos visto que las enfermedades, presión arterial, cierto, alta, el sistema inmunológico, problemas cardíacos, toda esta serie de cosas. El enojo y un momento de ira y de enojo, una persona le puede dar un paro cardíaco y ay, fue por culpa tuya. No, fue porque uno no se controló. Porque uno puede dejarse. ¿Qué tal el Señor en la cruz? Pues sí, a él le dio toda esa serie de cosas, claro, porque todo el maltrato que le hicieron, pues todo lo que él vivió fue fuerte. Pero ¿qué tal? Entonces nosotros, no, alguien nos dijo, nos dio un paro cardíaco. No, nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones. Y lo dice en la palabra del Señor. Entonces, Dios quiere un ambiente de libertad y devoción en los hogares. Eso es lo que el Señor quiere. Un cristiano donde reine la paz, el amor y el buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo. Sí, como decía el pastor y comentábamos, hay personas que dicen, ah, no, es que yo no voy a esa iglesia porque ahí no está el Espíritu Santo. No, Señor. La llenura depende de nosotros y que Él actúe en nosotros depende de mí. Porque si estoy en la carne, así vaya a la iglesia más santa, que pues la iglesia pues es de los santos porque somos apartados, pero la iglesia es donde vamos todos los pecadores y necesitamos del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener una voluntad de cambio. Y como decía el título, de las tinieblas a la luz. ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz?
Y vamos a volver a leer ya teniendo conocimiento de todo esto, de lo que el enojo hace, pero recuerden, por eso dice en la palabra del Señor que airaos, pero no pequéis, porque, como les decía, la ira tiene sus cosas positivas y negativas cuando uno sabe canalizar esa serie de cosas. Entonces vamos a volver a leer la misma palabra del Señor, pero ya entendiendo lo que Dios quiere. Dios quiere un ambiente de libertad, por eso nos dio libre albedrío, devoción en los hogares, que reine el Señor, que reine la paz, que reine el amor, que reine el gozo, que reine la fe, pero en especial que reine el amor, que es que Él sobrepasa todo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Si yo vivo en contienda y tengo el hábito del enojo, pues no estoy viviendo en amor, porque para mí todo es una pelea y machaca y dele. No, nosotros tenemos que examinarnos. Y siempre hay un par, el fruto, todo. Por eso, algo que me causó, dice, se quebranta el cuerpo de Cristo. Yo puedo estar en mi casa, pero tengo un cuerpo que en la iglesia y puedo estar en un ministerio. Pero yo, ¿de qué manera estoy quebrantando si no estoy cumpliendo lo que Dios quiere? Y dice la palabra del Señor, hermosa. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando cosas inadecuadas, teniendo un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez y toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, creados según en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Y dice que andemos como hijos de luz. Puede ser imitadores como hijos amados del Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo y donde quiera que sea, porque somos pecadores de naturaleza humana, que el Señor nos ministra nuestras vidas y que el Señor nos dé el entendimiento para que nos demos cuenta en qué estamos fallando, porque no somos perfectos, pero somos hijos de Dios y tenemos que seguir en santidad proclamando el Evangelio del Señor. Papito Dios, Señor, en esta noche, Señor, estamos aquí para darte la gracia, para darte la gloria, Padre Santo del cielo, para decirte que somos tus hijos, Señor, que queremos andar en la luz, Señor. Quita de nosotros toda enojo, Padre poderoso, toda ira, toda contienda, toda maleficencia, todo aquello que es de la naturaleza vieja, aún, Señor, que está en nosotros, Padre poderoso. Hoy te pedimos que seas tú, Papito Dios, dando el amor, la bondad, el gozo y la paz, Señor, en cada uno de los hogares, Señor, y que seamos imitadores tuyos, Señor, que llevemos el testimonio, que tomemos la identidad cristiana, Señor. Pero también, Papito Dios, Señor, vamos a esa cruz, Padre poderoso,
allí donde diste la vida por nosotros, Padre, y llevaste todos nuestros pecados. Hoy, Papito Dios, vamos ante ti, te pedimos perdón, Padre del cielo, si te hemos fallado, Padre poderoso, si nos hemos enojado, si hemos tenido ira, contienda, enojo, maleficencia con todas aquellas personas que nos rodean, Papito. Muéstranos hoy, Señor, el cambio que debemos tener, Señor. Danos el gozo y danos la libertad, Señor, de pertenecer a tu reino. Hoy te pedimos, Papito Dios, que tú nos perdones cada cosa, Señor, y todo aquel resentimiento que aún guardamos en nuestro corazón. Quita de nosotros todo resentimiento, Señor, quizás por un enojo, Padre poderoso del cielo. Hoy te pido que en todos los hogares fluya el amor, Señor. Que tú, Señor, quebrantes toda violencia, Papito Dios, toda violencia intrafamiliar, Señor. Que se respeten los hombres con sus parejas, sus esposos, con sus esposas, Señor, que el amor existe entre padres e hijos, Señor, respeto en el trabajo, Señor. Hoy te necesitamos más que ayer, necesitamos tu misericordia, Padre poderoso del cielo. Hoy necesitamos, Señor, que tú te apropies de nuestra vida, que tú seas el pastor, que tú seas el camino, que tú seas la verdad y que seas la vida, Jesús, en cada uno de nosotros para que podamos ir al Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos sigas preparando, Señor, y en esta semana que entra, Señor, que tomemos conciencia, que tú ya viviste el sacrificio por cada uno de nosotros, Señor, pero que ahora nosotros, Señor, tenemos que ser libres, Señor, de todas aquellas cosas que hay en nuestra naturaleza vieja. Hoy reprendemos todo aquello que no es bueno en nuestras vidas. Hoy nos ponemos ante ti como tu siervo, Señor, Padre poderoso. Hoy, Papito Dios, guíanos, Señor, en todo momento, Padre Santo del cielo. Permite que te podamos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que tú seas el primero en nuestras vidas, en todo lugar y en todo momento. Hoy te pedimos por todas las familias, Señor, de todas las personas que tienen necesidades en este momento, Señor, de salud. Papito Dios, todas aquellas personas que por todo esto que estamos viviendo en la pandemia, Señor, están en clínicas, Señor, de reposo, están en depresión, Señor. Padre poderoso, hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Papito Dios, en medio de cada familia, en medio de cada persona. Hoy te pedimos misericordia por nuestros hermanos e intercedemos por ellos, Señor. Hoy, Papito Dios, a toda persona que esté, Señor, en este momento escuchando, Señor, oyendo esta oración, te pedimos que tú escuches las peticiones de su corazón. A toda mujer que está en desesperación, en angustia, Señor, a toda persona que no tiene trabajo, Señor, hoy te pedimos que seas tú con tu mano poderosa, Señor, tomando, Señor, a cada mujer, a cada hombre, Señor. Hoy decimos que tú eres el creador, Señor, el que hizo los cielos y la tierra, y creemos en ti, tenemos fe en ti, Señor. Hoy te damos gracia, la gloria y la honra sean para ti siempre, amado Padre poderoso, amado Rey celestial. Te alabamos, te glorificamos y damos un aleluya en tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que tienen tiempo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, y pueden aprender de la palabra, porque la iglesia es pedagógica. Muchas gracias a todos los que escriben, a todos los que invierten en el reino de los cielos. Muchísimas gracias, porque el Señor allá está haciendo fiesta en el cielo. Y también pido por todos aquellos que nunca tienen tiempo, para que puedan sacar tiempo, organizar, ser disciplinados, porque el Señor es un Señor de orden y siempre de tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y los seguimos esperando en nuestros Facebook Live de la Iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá.